hoy agradecer a todos que estéis aquí con nosotros. Algunos se incorporarán ya con el webinar comenzado y presentaros a Ángel Álvarez Alberdi, que es el coordinador del think tank Europa en Compromiso Asturias 21. Y esta, bueno, es la primera sesión del año, así que, bueno, vamos a dejar que nos ilustre Ángel con este primer webinar en un momento, además, bastante interesante para tocar este tema, por eso lo hemos elegido. Y quizá, Ángel, incluso podemos decir que desde que lo planificamos ahora, todavía han pasado cosas muy importantes, ¿no? Sí, no, la verdad que el momento se las trae. Genial. Pues Cuando muchísimas quieras. gracias. ¿Me oyes? ¿Me oís? ¿O estoy Sí, mute? Sí, 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 vale, sí. genial. Genial, gracias. Oye, muchas gracias, Reyes, por la introducción. Y gracias a todos por venir. Un placer estar aquí una vez más con una presentación al Think Tank Europa. Bueno, los que no me conozcáis, porque sí que veo que hay algunas caras nuevas, me llamo Ángel Álvarez Alberdi y llevo en Bruselas, pues va para 18 años, siempre dedicándome a defender intereses corporativos en diferentes posiciones. La última desde hace 2, ahora en febrero, es como director de la oficina de la consultora Llorente y Cuenca JIC en Bruselas. Bueno, como veis, o sea, la presentación lleva el logo de JIC porque aprovechamos un informe interno que hemos realizado a finales del año 25 sobre la comunicación corporativa de la Comisión von der Leyen en el primer año del segundo mandato para, bueno, compartirlo con vosotros. El informe evidentemente es público, de hecho lo hemos presentado a la Comisión Europea y al Parlamento a un nivel bastante alto. Les ha resultado muy interesante y encantado de compartirlo con vosotros. Es una presentación, como veréis, un tanto distinta a la última que realizamos en el cuarto cuatrimestre del 25, porque bueno, hay una gran parte de ella que está basado en inteligencia artificial y nuestras capacidades de análisis de Big Data. Entonces, bueno, espero que os resulte interesante. Os quería agradecer también la participación en el anterior webinar de energía y sobre todo las conversaciones bilaterales que surgieron de la reunión, que me resultaron muy interesantes. Y por último, antes de comenzar, mencionar que al final de la presentación, dado que es el kickoff anual, estaríamos muy interesados por parte del Secretariado de Compromiso, como yo mismo, de oír vuestro input, ideas sobre posibles temáticas que podamos cubrir durante el año 26. Así que podéis ir pensando vuestras intervenciones durante mi presentación. Sin más dilación, entro a presentaros el informe en dos partes. Una primera inicial que creo que resulta interesante, en donde os voy a compartir mis reflexiones personales sobre el contexto político institucional en este primer año, como decía Reyes, muy convulso. Y eso mismo eh, eh, parece incluso poner las cosas no en su adecuada perspectiva del primer año del mandato de la Comisión von der Leyen 2. Y a continuación os presentaré este informe que hemos realizado junto con un número importante de aspectos tanto como de comunicación política como de asuntos europeos, como un número relevante de ingenieros que tenemos en JIC trabajando en análisis de datos. Sin más dilación, paso a comentaros el contexto geopolítico, disculpa, el contexto político institucional. Hablaré del contexto geopolítico al final, pero ahora os quería dar unas pinceladas de la situación en las tres principales instituciones de la Unión Europea. Parlamento, tras las elecciones del 24, Comisión y Consejo, Estados miembros.
A ver, ¿por qué vuelvo a las elecciones del 24 de hace un año y medio? Bueno, porque el resultado realmente ha sido transformador en Bruselas. La subida tan marcada de los partidos a la derecha del Partido Popular Europeo realmente ha cambiado completamente las dinámicas en el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo sigue manteniendo una centralidad política, pero la antigua mayoría proeuropea, junto con socialistas, liberales y en ocasiones verdes, se ve muy debilitada. El centro se desdibuja y surge una alternativa a la derecha que permite, en la llamada mayoría Venezuela, pasar legislación sin el apoyo a las medidas legislativas de esta mayoría a la que hacía referencia, con socialistas, liberales y verdes, que tradicionalmente apoyaba o era la base de cualquier output regulatorio del Parlamento. Esto ha llevado a que este primer año del mandato segundo de la presidenta von der Leyen se ha enfrentado a tensiones constantes en el Parlamento Europeo. Desde el hearing de Teresa Rivera, que fue particularmente duro y desagradable, recordaréis, está habiendo unas relaciones particularmente malas, casi reproduciendo dinámicas de política nacional entre el Partido Popular Europeo y los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo. Ello ha llevado a que piezas clave de legislación, como de una manera muy evidente el primer ómnibus de significación regulatoria, pues han sido aprobadas por esta mayoría de derechas, o la mayoría que no es la tradicional proeuropea, y que tiene un énfasis más claro en la desregulación. Al mismo tiempo vemos que partidos a la derecha están planteando mociones de censura con una regularidad insólita en Bruselas. Y bueno, pues hoy mismo hemos tenido otro ejemplo de estas disfuncionalidades en el Parlamento Europeo, con el voto en el plenario de Estrasburgo que conllevará el retraso de manera efectiva de Mercosur hasta 2 años, porque se lleva ante el tribunal el tribunal de la OE para que se pronuncie sobre la legalidad del texto del acuerdo de libre comercio con 4 países latinoamericanos, lo cual ha caído en Bruselas como un mazazo, aunque si queréis lo podemos hablar más tarde, podría haber una aplicación provisional impuesta por el Consejo, pero bueno, complica bastante la situación en un momento muy complejo, como veremos en un momento. Me gustaría daros también unas pinceladas sobre cómo están yendo las cosas en el Colegio de Comisarios. La Comisión von der Leyen 1 se vio como una comisión eminentemente presidencialista, y lo cierto es que la Comisión von der Leyen 2 continúa por esta senda, en el que la presidenta y su gabinete, y en especial el jefe de gabinete, el alemán Björn Seibert, tienen un control omnímodo sobre las narrativas, como veremos en un momento, pero también sobre la práctica totalidad de decisiones políticas y de las propuestas legislativas, en las que todo pasa por la cabeza. O sea, es bastante interesante ver cómo hasta funcionarios muy seniors de la comisión se quejan de que realmente todo tiene que ser aprobado por el gabinete de la presidenta, y nada se mueve hasta que recibe esta aprobación, lo cual tiene algunas consecuencias en el funcionamiento interno de la comisión. Al mismo tiempo, perfiles que podían hacer un balance con la presidenta, como pudo haber sido los comisarios francés Thierry Breton, el español José Borrell, o la danesa Margrethe Vestager en la anterior comisión, pues no se han visto reemplazados por figuras similares, con la excepción de la vicepresidenta ejecutiva primera, Teresa Rivera,
Y muchos comisarios de países grandes, como por ejemplo Francia, no están teniendo la presencia habitual de un comisario francés en Bruselas. Entonces, también hay como una especie bueno, pues de falta de liderazgo en el colegio, que deja a la comisaria, a la presidenta de la comisión, perdón, pues en una posición, como decía, de liderazgo absoluto. Teresa Rivera, la vicepresidenta primera y representante socialista de 4 comisarios socialistas en una comisión marcadamente conservadora, es una excepción, decía, porque sí que es cierto que Teresa Rivera está teniendo una voz propia y diferenciada de la presidenta de la comisión, y en ocasiones discordante, ¿no? En temas como puede ser el conflicto de Gaza, la relación transatlántica, la posición de la Unión frente a las tecnológicas americanas. Y bueno, la pregunta o el turno en Bruselas es si en ocasiones esta discordancia beneficia al perfil político de la Comisión, o si por el contrario conlleva que haya una guerra subterránea entre la presidenta von der Leyen, que es conocida por no aceptar disidencia de ninguna manera, o si, bueno, realmente hay como un entendimiento entre ellas. Bueno, eso también lo podemos discutir en el debate. Eh, Bajo este liderazgo o hiperliderazgo de la presidenta, este primer año se ha enfocado en la llamada competitividad, que ya salía como tema fundamental en el informe Draghi y en el informe Letta. Esto se ha cristalizado en una serie de paquetes de simplificación legislativa llamados ómnibus, que afectan a diferentes piezas legislativas. Han salido 7, se esperan 3 al menos. Y este foco en simplificación regulatoria está acrecentando esta dinámica compleja en el Parlamento Europeo, precisamente porque bueno, el centro derecha y la derecha dura están presionando hacia posiciones más desreguladoras. Y ello puede conllevar o puede desembocar en mayores desencuentros en el Parlamento Europeo. Y repito, el primer voto sobre el ómnibus, en el que no se consiguió una mayoría pro-europea y al final salió por la mayoría de centro derecha y derecha dura, pues apunta a que muy posiblemente se siga en esta dirección, lo que no redundará en la estabilidad de la coalición, que está tocada, y quizá en la estabilidad del mandato, donde, repito, cada pocos meses hay una moción de no confianza, y también el run es que, bueno, tiempos interesantes, alguna de ellas quizá los números podrían salir, igual que salió hoy el voto en contra de Mercosur, por sorpresa, por solo 10 votos. Os he hablado del Parlamento, de la Comisión, y lo cierto es que en el Consejo los Estados miembros también están en una situación, pues, de interinidad o de complejidad, o marcados por una inestabilidad notable. Tradicionalmente, los 5 grandes Estados miembros, Alemania, Francia, España, Polonia, Italia, aunque Italia la situación es, digamos, más estable, aunque no caracterizada por un liderazgo europeo claro. En el resto de estos países la situación interna es muy compleja. Francia está, como sabéis, con gobiernos dimitidos, con incapacidad de pasar legislación, con elecciones el próximo año. España está con una situación interna, con un gobierno pues que no puede pasar legislación, en situación pues muy compleja. Polonia tiene una cohabitación y la coalición alemana pues no está funcionando en Bruselas tan bien como se esperaba cuando el canciller Merz fue elegido. Esto conlleva también que el llamado motor franco-alemán, que tradicionalmente desde los años, bueno, desde el inicio de la Unión, pero de manera muy efectiva desde los años 90, consistía como el motor franco-alemán a la hora de diseñar políticas,
pues los impulsos desde la llegada de Merz no están teniendo resultados a la hora de fijar políticas o propuestas. O sea, no están consiguiendo imponer su visión ni atraer el apoyo de otros Estados miembros. Y ante esto, os pongo un mapa que quizás no se vea muy bien, pero es muy significativo, preparado por el periódico de Bruselas Político en enero. Ahora mismo, derecha dura, o digamos derecha que está a la derecha de partidos de centro-derecha en el Partido Popular Europeo, está en el gobierno o apoyando gobierno en 10 Estados miembros de los 27. Más allá de eso, son la primera fuerza política en otros 5 Estados miembros y la segunda en otros 2. Claro, y las narrativas de muchos de estos partidos son hipercríticas con la Unión Europea. No ayuda. Y ello conlleva que en el Consejo haya también una ausencia total de liderazgos nacionales. En dos momentos relevantes, tanto a la hora de pasar legislación en procedimientos de codecisión con el Parlamento Europeo, pero también, en especial, teniendo en cuenta el rol que antes tenían los grandes a la hora de coordinarse con la Comisión, con la presidenta o con los comisarios, antes de sacar propuestas legislativas. Tenemos un yermo también en el Consejo. Entonces, Parlamento, Consejo y Comisión, en un momento particularmente complejo, los liderazgos son débiles. Una pincelada sobre el contexto geopolítico, y esto ya, bueno, o sea, sin querer ser particularmente prescriptivo, en Bruselas, digamos, el consenso emergente es que el orden internacional que surgió de la Segunda Guerra Mundial se está resquebrajando, pues sustituido por otra vez la vieja política de bloques y de áreas de influencia. A pesar de ello, Bruselas, la Bruselas política sigue fijada completamente en la guerra de Ucrania. El problema es que, ciertamente, la solución, en especial las llamadas garantías de seguridad, necesitan la intervención, el apoyo de Estados Unidos y la OTAN. Entonces, por ejemplo, habréis visto a Trump o habréis leído sobre Trump en Davos hoy. Su postura con respecto a la adquisición de Groenlandia, pues evidentemente está causando pues muchísimos dolores de cabeza. Habiendo dicho todo esto y habiendo puesto un énfasis tan claro en la ausencia de liderazgos, me gustaría bueno, pues usar las palabras que, por cierto, Margaritis Esquinas en el evento en el evento en febrero del año pasado de Compromiso Asturias 21 mencionó a su antiguo jefe Durão Barroso cuando decía que a él no le gustaba caer en el atractivo intelectual del pesimismo. Yo tampoco quisiera ir por ese camino, a pesar de haber presentado una situación eminentemente negativa. Yo creo que esta retórica tan beligerante por parte de Trump está ayudando de algún modo, al menos a que a nivel político pues haya diferentes, al menos dos consensos emergentes sobre la necesidad de responder. Habréis visto a Macron hablando de la necesidad de una respuesta fuerte, con mecanismos existentes en Bruselas. Otros, como Merz, apoyado por Meloni, quieren negociar. Está claro que en Europa empiezan a tener claro que no se puede seguir dependiendo de Estados Unidos, y esto tendrá consecuencias políticas de gran calado. Y a nivel político, durante este primer año de mandato, es cierto que así está siendo, y a largo plazo la Unión está realmente poniendo un énfasis particular en el desarrollo de capacidades de defensa y en la diversificación de la política comercial con otros socios, ¿no? Como por ejemplo un acuerdo de libre comercio con India que se firmará en las próximas semanas, o
el acuerdo de Mercosur que se firmó la semana pasada, pero que, como os decía, para pasmo de la ciudad, ha sido bloqueado casi con otra seguridad por 2 años hoy en el Parlamento Europeo. Espero haber dado pues una visión, como os digo, eminentemente personal, basada pues en la práctica de mi profesión en Bruselas. Espero que os haya resultado interesante. Encantado de entrar en detalles en el coloquio que habrá después. Y ahora paso a presentaros este informe tan interesante que hemos realizado en mi consultora, que por cierto también os pasaré después de esta presentación. En esencia, como os decía, haciendo uso pues bueno, del trabajo de muchos ingenieros y tecnólogos que JIC ha empezado a emplear hace 4 años, y de nuestras capacidades de análisis de Big Data, quisimos hacer lo que hacemos para pues, un número no pequeño de clientes corporativos, de cómo son percibidos en diferentes bases de datos, hacerlo para la Comisión Europea y presentárselo. Y es lo que hicimos en diciembre pasado con resultados muy interesantes y muy positivos. En general, a grandes rasgos, lo que el informe intenta analizar es de qué están hablando los europeos, analizando 3 verticales muy claras. El output de comunicación de la Comisión, es decir, la comunicación institucional, y cómo esta es transmitida por los medios de comunicación y las redes sociales, en particular la red social X, porque es la más representativa y la más sencilla de analizar por nuestra parte, más allá de Facebook o TikTok, que presentan una problemática evidente de TikTok por los vídeos. Una nota sobre metodología. Aquí veis en el recuadro inferior izquierdo, hemos analizado 4 bloques o 4 diferentes, hemos creado 4 diferentes bases de datos. Una sobre la base de 851 discursos pronunciados por los 27 comisarios del Colegio de Comisarios de la Comisión. Hemos analizado la cuenta de X de la Comisión Europea, la oficial, con un número de más de 1.500 publicaciones. Y luego hemos entrado analizando las redes sociales en 27 Estados miembros en sus lenguas nacionales, lo que ha llevado a más de 2,5 millones de tweets analizados. Y no, perdón, esto era más de 2,5 millones de noticias en medios de comunicación nacionales, en lenguas nacionales. A la hora de analizar los tweets, eran más de 18 millones de tweets en la red social. Y para darle una estructura, digamos que la manera en la que hemos organizado este análisis metodológico se estructura sobre la base de las diferentes prioridades que la Comisión von der Leyen II puso como base de evaluación política al comienzo del mandato en diciembre del 24, que las tenéis aquí mencionadas. Competitividad, calidad de vida, seguridad y defensa, modelo social, Europa en el mundo, Europa global, democracia y valores, y por último, presupuesto y reformas. Paso rápidamente a comentaros las 3 conclusiones clave de nuestro informe, de manera muy sucinta, que desarrollaré en un momento. La narrativa institucional, como os decía, reproduce este presidencialismo y este hiperliderazgo, es completamente unificada, al tiempo que la conversación pública en redes sociales y en medios de comunicación
es completamente fragmentada. Y, por último, la recepción también está completamente atomizada. Y en el momento que pones los tres bloques en comunicación, como veréis al final, los resultados son completamente dispares entre de lo que la comisión habla, lo que los medios transmiten y lo que finalmente los ciudadanos reciben y rebotan. Paso a hablaros de la verticalidad de los mensajes institucionales. Lo cierto es que durante el primer año del mandato, como os decía, la competitividad está en lo más alto del output de comunicación de la comisión. Aquí lo podéis ver. Prácticamente la mitad de los discursos de los 27 comisarios hablan de competitividad. Cuando vas a hablar o cuando vas a analizar los mensajes de la Comisión Europea, su cuenta oficial en Twitter, este número se reduce al 21%, pero digamos, el dominio sobre el resto de los temas es absoluto. Cuando entras a analizar dentro del concepto de competitividad diferentes campos semánticos sobre la base de keywords, de palabras clave, como veis, innovación e inversión están en lo más alto, luego competitividad sigue siendo el tema preferido por la comisión. Y aparte, no es solo la presidenta de la comisión, sino que, como os decía, su liderazgo dentro del colegio de comisarios es tal que diferentes comisarios de diferentes carteras que llevan temas completamente distintos han hablado especialmente o principalmente, mayoritariamente, de comisión durante el primer año de mandato de la comisión von der Leyen. En total, si entras a analizar el output de la comunicación de la comisión con respecto a las prioridades de la comisión von der Leyen, pues una vez más se confirma con competitividad junto con el papel global de la Unión Europea, es el tema prioritario. Es interesante que este énfasis en la competitividad precisamente choca completamente con la conversación pública en las redes sociales, donde vemos que se amplifican las diferencias nacionales y se multiplican las voces divergentes con una fragmentación absoluta. Y ahora veremos algunos ejemplos. Por contra, los medios de comunicación aún mantienen, pues digamos, una estructura del discurso y de los mensajes más acentuada que en las redes sociales. Aquí podéis ver, y después lo veremos de una manera aún más gráfica, que el tema de seguridad y defensa es, en este mapa del calor, el tema que más preocupa a los europeos, en particular en Estados miembros que están más cercanos a la guerra de Ucrania, y que competitividad también está alto en digamos, el interés mediático, aunque no tanto como seguridad y defensa en el escenario de la guerra de Ucrania. Y ahora entramos en la que yo creo que es la parte más interesante de este informe, que es la atomización absoluta con respecto a la recepción. Aquí vais a ver que bueno, esta diversidad yo creo que presenta un reto fundamental a la comisión, porque si continúa, digamos, poniendo el énfasis
En temas de competitividad, ello choca con el interés y las conversaciones de los ciudadanos de la Unión Europea y con una parte no menor de lo que hay en las redes sociales, pero también en los medios de comunicación. Aquí o sea, estamos comparando las diferentes verticales y es muy interesante ver que la competitividad vuelve a ser, como habíamos dicho al principio, lo más discutido por la Comisión en sus discursos institucionales. Casi al mismo nivel a la hora de su output en redes sociales, pero vemos que la cobertura mediática está centrada en seguridad y defensa y a nivel global, Unión Europea, en rasgos generales, se está hablando mucho más de democracia y valores. De conceptos tales como Estado de Derecho, desinformación, libertad de prensa, extrema derecha, extrema izquierda y demás. Estas cuestiones están dominando más la conversación social que temas estrictamente de seguridad y defensa o competitividad. Este mapa de calor es muy interesante porque analiza los diferentes elementos dentro de la conversación social en Estados miembros. Una vez más podéis ver que en los Estados miembros más cercanos a la guerra de Ucrania, seguridad y defensa está en el punto más alto de interés, seguido de democracia y valores con estos conceptos que os acabo de comentar. Y competitividad está muy, muy, muy abajo, con unos porcentajes bajísimos. Curiosamente, en Francia y España, los conceptos más interesantes o que más conversación social conllevan son democracia y valores, vuelvo a insistir, con este breakdown, temas como extrema derecha, extrema izquierda y demás. Analizando, como os decía, las menciones a las prioridades de la Comisión en medios digitales, volvéis a ver el enfoque claro en seguridad y defensa. Otra vez se repiten el interés en aquellos países más cercanos a la guerra. Y algo curioso también a la hora de transmitir los mensajes europeos en la prensa, competitividad vuelve a estar en segundo lugar por detrás de seguridad y defensa. Entonces, podéis ver claramente cómo realmente hay una disparidad total, atomización entre los mensajes de la Comisión, cómo la prensa está transmitiendo de lo que la Comisión habla y de qué están hablando los ciudadanos en un mismo marco de comunicación. Como conclusión, la conclusión que le planteábamos a la Comisión es que quizás ante esta atomización extrema y que realmente demuestra que los mensajes no están llegando a la población, quizá les convendría pensar maneras alternativas de presentar los mensajes y sobre todo de cómo, o sea, de qué temas hablar. Y creemos que quizá conectándolos con valores podría llegar a pasar al lado de los ciudadanos en redes sociales. Y de manera fundamental también conectándolo con problemática diaria de los ciudadanos. Es decir, si saben cómo es posible de que están hablando los ciudadanos, siempre intentar conectar
los grandes temas con valores y preocupaciones del ciudadano de a pie. De lo contrario, pues entendemos que si las cosas continúan de esta manera, los esfuerzos de comunicación por parte de la Comisión Europea pues van a caer en saco roto a la hora de transmitir pues la dirección política, la visión y los trabajos regulatorios tan intensos que se desarrollan en esta ciudad. Y, bueno, sí, aquí tenéis un QR code que os llevará al informe que también le pasaré a Reyes para que os distribuya. Y, bueno, básicamente esta fue mi presentación. Espero que os haya resultado interesante y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias.